mientras todos estamos esperando que llegue el fin de semana, porque evidentemente tendremos elecciones, hay que conversar con personas que ya tienen una experiencia en el campo político, como don Ronald McLean Avaroa, a quien voy a saludar rápidamente. ¿Cómo está? Usted continúa en Estados Unidos, nosotros aquí. ¿Cómo está percibiendo el ambiente desde allá, don Ronald? Bienvenido. Buenas noches, Miriam, muchas gracias por la invitación aquí en Washington. También aquí está el ambiente electoral muy caldeado con la elección del 3 de noviembre. Y bueno, viendo yo de muy cerca y siguiendo de muy cerca el proceso boliviano y la elección de este próximo domingo. Y en efecto, como usted sabe, he hecho una propuesta que he mandado a ambos frentes, tanto a Comunidad Ciudadana como a Creemos, para que lo consideren. A ver, cuando usted habla de un pacto posible, me gustaría que le explique rápidamente al país de qué está hablando, porque cuando hablan aquí de pacto, inmediatamente piensa uno en megacoalición, nuevamente, como decía don Luis Fernando Camacho, los de la vieja política. ¿Qué dice usted, don Ronald? Cuando Luis Fernando Camacho habla de la vieja política, yo creo en general se refiere más a la corrupción de los políticos, que puede ser vieja o no, porque hay políticos honestos y corruptos antes y ahora también. Entonces, yo lo que veo es que él puede tener, en base a siendo auténtico con su propuesta electoral, que es un rechazo a la corrupción o un rechazo a la vieja política, a las viejas prácticas, al cuoteo, a la negociación, a la transacción. Él podría tener un papel muy importante poniendo su peso político y su fuerza detrás de una gran corriente, un programa anticorrupción para Bolivia, que tenga dos aspectos. Uno, reforme el Estado para desmontar el aparato de robo que ha hecho el MAS, que ha construido el MAS, un aparato estatal hecho para robar. Y se desmonte aquello, se modernice el Estado, se digitalice la administración, y por otro lado tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar en los 8.000 a 10.000 millones de dólares que se ha llevado la gente del gobierno de Evo Morales. Y esto tenemos un programa en el Banco Mundial que se llama STAR, que es para recuperar los activos robados durante los gobiernos que acaban de pasar. O sea que hay esos dos objetivos. Y en eso puede haber una alianza, un pacto perfectamente bien llevado con Comunidad Ciudadana y con Tuto Quiroga. Tenemos a la comunidad que tiene la fuerza electoral y la propuesta grande y la posibilidad de ganar en primera vuelta al MAS y en segunda también. Tenemos a un Tuto Quiroga que indudablemente tiene una gran experiencia gubernamental, que podría ser una adición importante, y a un Fernando Camacho que puede llevar adelante la arista de la anticorrupción. Con eso tenemos una alianza de oposición democrática que rescata el 21F, la elección del año pasado, el 20 de octubre, y la rebelión la victoria que obtuvo el David frente al Goliat, que es Fernando Camacho, cuando derrocó a Evo Morales. Esos tres elementos estarían en la coalición democrática de oposición. Ahora, dentro de lo que usted está más o menos planteando y visualizando, aquí hay un pequeño, no sé si gran problema, pequeñísimo. A ver, Creemos no quiere pactar con nadie, no quiere llegar a acuerdos absolutamente con nadie. Precisamente conociendo profundamente el programa de Creemos y el pensamiento de Luis Fernando, y conociendo la necesidad principal, más importante, que es ganar en mayoría la primera vuelta por la oposición democrática, vamos a tener esos dos objetivos. Luis Fernando Camacho apoya a la primera mayoría de la oposición, y a cambio de ello no cambia ministerios, ni acomodos, ni pactos, sino se hace cargo de la lucha anticorrupción, que es lo que tanto necesita Bolivia. Y con eso es leal y fiel a su planteamiento. Se está oponiendo a la corrupción, a la vieja política, que es lo que él identifica como el mayor mal para la democracia boliviana. Uno de los pilares de Comunidad Ciudadana también es justamente luchar contra la corrupción. Ahí tendrían entre los dos que hablar para ver si alguno de ellos entra en acuerdo y evidentemente, como usted está proponiendo, dejar a Creemos aquel aspecto tan importante. Bueno, en ese punto tienen una absoluta coincidencia, por ejemplo, ¿eh? Ahí pueden ponerse de acuerdo, pero como digo en mi propuesta, la lucha ante la corrupción no debe ser un instrumento de persecución política, como lo ha hecho el MAS, debe ser un esfuerzo de transformación del Estado.
remodelar el Estado. Y por otro lado, rescatar los activos, el dinero que se ha llevado la gente del MAS, no todo el MAS obviamente, sino Morales y sus 40 ladrones. Entonces hay esos dos objetivos y que sería un gran aporte para el próximo gobierno democrático, que ganaría con este acuerdo, ganaría en primera instancia, entraría como primera fuerza, y obviamente si hay una segunda vuelta va a rematar esa victoria. Ahora, cuénteme, don Ronald, usted, como ha dicho, ha entregado ya esta gran idea tanto a Comunidad Ciudadana como a Creemos. ¿Le han respondido? ¿Le han dicho algo? No, bueno, esta propuesta ha salido recién hoy en la mañana y vamos a ver si encuentra un eco, pero he tratado de encontrar un punto de coincidencia que corresponda a los intereses nacionales, a la necesidad de ganar en la primera vuelta, en apoyar a la primera candidatura, que indudablemente es la de Carlos Mesa, y a la vez hacer que Luis Fernando Camacho, que ha hecho una gran contribución a la democracia, que ha afirmado su absoluto liderazgo en el oriente boliviano, en Santa Cruz, pueda ser parte de una estructura de gobierno democrático, pero no a cambio de ministerios ni cuotas de poder, nada, sino trayendo una contribución importante en la lucha anticorrupción. A ver, ayer se bajó Don Tuto. Aquello realmente ha causado un remesón político, evidentemente, particularmente en quienes están siguiendo a Jorge Quiroga, quien también tenía un planteamiento específico con relación al tema de la corrupción. ¿Ha hablado con él? No he hablado con Tuto, lo he felicitado por su actitud de desistir de su candidatura, era lo que debía hacer. Él coincide en aquello, su mensaje de ayer, cuando ha desistido, me parece muy bueno. Y creo que no se trata de bajarse, se trata de subirse a la historia. Eso es lo que yo decía, Luis Fernando no tiene que bajarse de ningún lado, tiene que subirse a la historia. La historia de Bolivia ha tenido grandes cambios cuando han habido grandes acuerdos. El pacto por la democracia, el acuerdo patriótico, y este es un pacto que se necesita hacer en las condiciones que tienen los actores en este caso. Y en este caso, Luis Fernando Camacho debería poder favorecer un acuerdo para combatir la corrupción y la vieja política, que es lo que él más ha planteado. Además de eso, es importante que el líder cruceño sea parte de la nueva estructura de gobierno del Estado boliviano, de la oposición democrática. No puede quedar al margen. ¿Qué posición tendría él en la oposición, sentado junto al MAS, haciendo oposición al gobierno democrático que va a surgir de las urnas? Estaría en una posición imposible. En cambio, en este sentido, estaría acompañando y, ante todo, resguardando que la corrupción, que es ese virus que ha infectado a Bolivia y que incluso desde la oposición el MAS es capaz de manejar, como hemos visto en el gobierno actual de la señora Áñez, se erradique definitivamente del cuerpo político boliviano. Muy bien. Ahora, hay seguidores de Luis Fernando Camacho que consideran que es una injusticia que le estén pidiendo que él también se baje de su candidatura para favorecer a Comunidad Ciudadana, porque consideran que él ha luchado justamente con todo lo que usted ha mencionado, y evidentemente el planteamiento que él tiene, la idea que él tiene de reformar la política en nuestro país no es la misma que tienen los demás partidos, las demás alianzas. ¿Sería una traición tal vez para los seguidores de Fernando Camacho? No, porque el objetivo más grande de Luis Fernando es devolvernos la democracia y por ello ha combatido y ha peleado. Yo creo que ese objetivo hay que cumplirlo sobre todas las cosas. Por eso es que yo le llamo no bajarse, sino subirse a la historia y darle a Bolivia la oportunidad de recuperar un gobierno democrático fuerte que nos lleve hacia adelante y no caigamos nuevamente en las garras de un masismo corrupto, y particularmente de Evo Morales y la gente que lo ha rodeado, más allá del partido. ¿Y aquello no sería transfugio, don Ronald? ¿No estaríamos volviendo a una vieja práctica que a muchos no les ha gustado, porque cuando iban a votar por A, resulta que ni siquiera A ni B era C el que salía elegido presidente? Bueno, lo que pasa es que la democracia está hecha en base a acuerdos legítimos, acuerdos transparentes, acuerdos por causas y objetivos nacionales. Esa es la verdadera democracia, no es un acuerdo para cambiarse trabajos y obtener pegas o tener ministerios, etcétera, etcétera, o controlar la aduana o no sé qué. La democracia es
es el sistema político que trae a diferentes fuerzas de un país, los reúne en el centro y encuentra una conciliación de sus intereses y de sus necesidades, donde todos no ganan totalmente ni pierden totalmente, todos se acomodan al interés nacional. Y esa es la democracia que tenemos que volver, si no regresamos a la autocracia de Evo Morales, donde el partido único hace y deshace en el país. No queremos eso de vuelta, eso no es bueno. El poder total corrompe totalmente. A ver, dentro de esta idea que usted está lanzando, este pacto por el país, por la democracia, perfecto. Habla de Luis Fernando Camacho, que no tendría que exigir ministerios, pero sin embargo ya hay quienes consideran que quizás estaría en juego el acompañante de don Carlos Mesa, digamos, en la vicepresidencia. ¿Usted considera que tendrían que ir como acompañante, no sé, otras personas que están en los partidos que en este momento están bajándose? Yo creo que ya las candidaturas están definidas. Carlos Mesa tiene que ir con su vicepresidente. Aparentemente le puede ganar a Catacora en la primera vuelta, si es que hay un apoyo de Luis Fernando Camacho. Si no, tenemos el riesgo, enorme riesgo, de que el MAS gane en la primera vuelta y por tanto controle la asamblea. Entonces sí que la democracia en Bolivia está en peligro. Y ese es un riesgo que no podemos tener. Entonces tenemos que encontrar la forma de unir a la oposición. Unir a la oposición en lo que ellos creen. En el caso de Luis Fernando Camacho, no cree en los pactos tradicionales, pues esto no es un pacto tradicional, es más bien un acuerdo por la democracia boliviana, por evitar que Evo Morales regrese, y es un acuerdo que hace bien con sus propios principios y con la plataforma política que tiene, y trae a Santa Cruz al centro del Estado boliviano. Muy bien. Usted me dice que ya las candidaturas están ahí, se los conoce, quién va para presidente y vicepresidente, pero ¿qué pasa con la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Usted considera que podría entrar en juego y podrían sortearse quién podría ser? Bueno, por lo general la presidencia de la Asamblea la tiene el vicepresidente de la República. En este caso será Gustavo Pedraza. Y luego, pues, las directivas de las cámaras de senadores y de diputados, por lo general van a las coaliciones más grandes, y así se organiza el Parlamento. Creo que es normal en todo proceso democrático, ¿no? A ver, me gustaría que le hable en este momento a ese David al que usted se está refiriendo, porque para don Ronald es David contra Goliat, ¿no es cierto?, para definir cómo va a salir nuestra democracia a partir del próximo domingo. Es una de las ideas de don Ronald McLean Avaroa, que conoce bastante de política. Háblele, por favor, a los seguidores de don Luis Fernando Camacho. ¿Qué les diría? Bueno, lo hago con el mayor gusto y con el mayor placer, porque hemos trabajado juntos desde el principio de este año. Evidentemente yo no estuve de acuerdo con una estrategia enteramente local, se ha llevado adelante. Luis Fernando Camacho ha consolidado 30, 35, 40% del voto de Santa Cruz, puede ser más. Está contribuyendo con más del 10, 12 o 14% al voto nacional, pero tenemos que juntar a las fuerzas democráticas de oposición para ganarle al MAS sin duda y sin vacilación, y nítida y contundentemente, para lograr una estabilidad política para Bolivia, que es lo primero que necesitamos. Y Luis Fernando puede hacer una gran contribución en ello. Esto no le quita absolutamente nada al hecho de que ha consolidado un partido cruceño que va a tener proyección nacional, que es lo que necesita hacer. En un acuerdo político llega a cruzar los Andes. Además de eso, se puede pedir el voto cruzado. Él puede pedir el voto para el presidente Carlos Mesa, puede pedir un voto cruzado para su bancada parlamentaria uninominal. Y por tanto vamos a tener un lujo de bancada cruceña representada, y vamos a tener un gobierno fuerte. Y en ese interín de 5 años del próximo gobierno, Luis Fernando Camacho juega un papel muy importante y se logra erradicar la corrupción, reducirla a un mínimo. Eso es un gran salto histórico para Bolivia, y eso necesita de un actor, de un impulsor, de un líder que lleve adelante esa lucha. ¿Y en medio de esto lograríamos gobernabilidad? Absolutamente. Entonces tenemos lo que más necesitamos: un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno generoso, un gobierno no arbitrario, no abusivo, que respete a la oposición, pero sancione la corrupción y el crimen.
Usted ha identificado 3 grandes problemas que vamos a enfrentar como país, don Ronald. Así es, el problema de salud, el problema económico muy fuerte y el problema de la corrupción. Y eso hay un consenso en las 3 fuerzas de oposición, de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho y de Tuto Quiroga, de que esas son las 3 prioridades. Entonces tenemos que juntar las habilidades y la fuerza de los 3 candidatos para llegar adelante y llevar adelante un buen gobierno, un gobierno serio, un gobierno democrático, un gobierno reformador de Bolivia. A ver, en toda la historia de lo que usted ha vivido dentro de la política, ¿ha visto una situación parecida a la que hoy estamos pasando? Desde luego, a mí me tocó participar muy de cerca en el Pacto por la Democracia. Cuando el general Banzer ganó la elección del 85, nuestro programa fue el adecuado. El Parlamento eligió al doctor Paz Estensoro, que era segundo, y el general Banzer le dio su apoyo. Hicimos una coalición, hicimos el mejor gobierno que se tenía noticia hasta entonces. Salvamos la economía dentro de democracia, cosa los chilenos tuvieron que tener 17 años de gobiernos militares y miles de muertos. En Bolivia lo hicimos en paz, en democracia, y salvamos la economía. Y luego, cuando hubo una crisis política donde teníamos 1/3 de la fuerza política de gente joven en el MIR, excluida de la política, continuamente en oposición, el general Banzer votó por Jaime Paz, lo hizo presidente y logró que esa juventud rebelde se incorporara al sistema y contribuyera a la estabilidad política de Bolivia. Hemos tenido 2 oportunidades muy interesantes y esta sería la tercera. Y yo no quisiera que Luis Fernando quede afuera de este momento histórico en Bolivia, porque no es bajarse de la candidatura, es subirse a la historia y pasar de ser político a estadista. Hay momentos que los políticos tenemos que parar la competencia y pensar en el país en grande, y es cuando actuamos como estadista. Le voy a hacer la última pregunta a don Ronald, y que tiene que ver con don Jorge Tuto Quiroga, porque ayer, cuando daba su mensaje señalando que no iba más en la carrera política, dio este mensaje y dijo que lo sentía mucho porque no había logrado convencer a la población de su programa. Así es. Tuto es un hombre muy capaz, tiene experiencia, y es una experiencia que hay que utilizarla, y el país la tiene que utilizar. Pero, a diferencia de lo que mucha gente cree, el mejor candidato no es el que sabe más, es el que tiene arranque, tracción social, tiene una base social, representa algo más que su propia capacidad intelectual o profesional. Si él hubiera quedado en ADN, como fue el caso que el presidente Banzer le dejó la presidencia, la jefatura del partido, un partido nacional, dinero, fundaciones de apoyo, relaciones internacionales, etcétera, él ya hubiera sido presidente de Bolivia. Pero no tiene partido, no tiene estructura y no tiene identidad social. Entonces es un hombre brillante, pero no es un buen candidato porque le faltan estos otros elementos que, por motivos que yo ignoro y que lamento mucho, él desechó en el pasado. Ahora, don Ronald, dije que era la última pregunta, pero ahora sí, la yapa, por favor, porque el próximo gobierno en nuestro país va a tener realmente que reconfigurar su relación con los países vecinos, con los países de la región. Concretamente, estamos hablando de Argentina, de Brasil, de Venezuela. ¿Cuál es su consejo? Bueno, nosotros tenemos que tener relaciones activas y proactivas con todos nuestros vecinos, incluyendo Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Tenemos que hacerlo, tenemos que integrarnos. Nosotros somos un país pequeño, una economía pequeña, pero con grandes potencialidades. Tenemos que hacer una integración con estos países y trabajar en conjunto, y tenemos que definir rápidamente y seriamente el hecho de que tenemos un asedio de países que están en un proyecto político que lleva a la inestabilidad política de Bolivia. Tenemos que llegar a un acuerdo con Argentina para que no sea un foco de agitación política desde su territorio. Tenemos que extraditar a Evo Morales para que comparezca ante la justicia. Tenemos que llegar a un entendimiento de los nuevos contratos de exportación de gas con Brasil y Argentina. Y tenemos que encontrar caminos para entendernos con Chile y solucionar el problema de la mediterraneidad boliviana. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche. Hemos hablado bastante del pacto que usted está proponiendo como una idea para tratar de conseguir gobernabilidad. Será hasta una próxima oportunidad, don Ronald. Gracias, Miriam. Un placer. Muchas gracias y buenas noches.